Lo que escucharás a continuación es una llamada de auxilio encubierta. Una mujer está secuestrada dentro del automóvil de un desconocido y con su captor a pocos centímetros consigue llamar al número de emergencias y fingir que habla con él mientras en realidad intenta decirle al operador dónde está y suplica regresar con sus dos pequeños. Pero hay algo todavía más estremecedor. Ella no fue la única que pidió ayuda aquella tarde. Otros testigos vieron el vehículo, escucharon gritos desesperados e incluso una mujer siguió el automóvil mientras informaba a emergencias. Las pistas estaban llegando, la víctima seguía luchando y el tiempo corría. Pero una cadena de errores hizo que información crucial no llegara a donde debía. Lo que ocurrió después no solo terminó en tragedia, sino que expuso fallas tan graves que obligaron a cuestionar el sistema creado precisamente para salvar vidas. Quédate hasta el final para conocer el caso que estremeció a Estados Unidos. El caso de Denise Amber Lee. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La tarde del 17 de enero de 2008, a las 6:14, una llamada ingresó al sistema de emergencias de Florida. Del otro lado de la línea estaba una mujer que parecía mantener una conversación extraña. Hablaba con cautela, medía sus palabras y por momentos daba la impresión de dirigirse a alguien que estaba junto a ella. Pero en realidad intentaba hacer algo mucho más difícil: pedir ayuda sin que el hombre que la mantenía cautiva descubriera lo que estaba haciendo. La mujer consiguió explicar que había sido llevada contra su voluntad por un desconocido y que se encontraba dentro de un automóvil. Mientras fingía hablar con su captor, proporcionó toda la información que pudo y le rogó que la llevara de regreso con sus hijos. Durante varios minutos mantuvo aquella arriesgada maniobra, hasta que el hombre descubrió el teléfono, reaccionó enfurecido y la comunicación terminó abruptamente. Quien acababa de pedir auxilio era Denise Amber Lee, una joven madre de dos pequeños que había desaparecido horas antes de su propia casa en Northport, Florida. Para entender cómo terminó haciendo aquella desesperada llamada desde el vehículo de un desconocido, debemos conocer primero quién era Denise y cómo transcurrieron las horas previas a su desaparición. Denise Amber Goff nació el 6 de agosto de 1986 en Florida. Era hija de Sue y Rick Goff, un sargento de la oficina del alguacil con una larga trayectoria en las fuerzas del orden. Creció dentro de una familia muy unida y desde pequeña desarrolló un fuerte apego hacia sus seres queridos. Quienes la conocieron la recordaban como una niña alegre, aunque reservada y algo tímida. Con los años se convirtió en una estudiante disciplinada y particularmente hábil para las matemáticas. Denise prefería los libros y los estudios antes que llamar la atención dentro de los grupos más populares. Su carácter introvertido contrastaba con los sueños bastante claros que tenía para su futuro. Quería enamorarse, formar una familia y convertirse algún día en madre. Durante su último año de secundaria, en 2004, alguien llamó especialmente su atención. Se trataba de Nathan Lee, un joven sociable, divertido y aficionado a los deportes que se desenvolvía con mucha más facilidad entre sus compañeros. Denise terminó dejando a un lado su timidez, se acercó a él y tomó la iniciativa de invitarlo a salir. La primera cita salió bien y la relación avanzó rápidamente. Apenas unas semanas después, Nathan y Denise celebraron juntos el día de San Valentín. Él no tenía demasiado dinero para comprarle un gran regalo, así que eligió un pequeño anillo que costaba unos $40 y llevaba un corazón. Para Denise, su precio era lo menos importante.
Le gustó tanto que comenzó a usarlo constantemente. Las diferencias de personalidad tampoco parecieron convertirse en un problema. Nathan era extrovertido y sociable. Denise, mucho más tranquila y reservada. Aún así, ambos encontraron rápidamente un equilibrio y la relación se volvió cada vez más seria. Nathan terminó convencido de que había encontrado a la mujer con quien quería compartir su vida. Poco tiempo después, le propuso matrimonio, y Denise aceptó. El 20 de agosto de 2005 se casaron, cuando ambos eran todavía muy jóvenes, dispuestos a comenzar juntos una nueva etapa. Aquel pequeño anillo con forma de corazón continuó acompañando a Denise como uno de los recuerdos más sencillos de los primeros días de su relación. En 2006, Denise y Nathan recibieron a su primer hijo, Noé, y apenas un año después nació Adán. En muy poco tiempo habían pasado de ser dos jóvenes enamorados a convertirse en padres de dos pequeños, una responsabilidad que Denise asumió con absoluta dedicación. Se quedó en casa al cuidado de los niños, mientras Nathan trabajaba para sostener económicamente a la familia. El dinero, sin embargo, era un problema constante. Nathan llegó a trabajar en 3 empleos diferentes para cubrir los gastos y llegar a fin de mes. No podían permitirse demasiados lujos y tenían que cuidar cada dólar. Pero aquellas limitaciones no parecían alterar la dinámica familiar. Para ambos, sus hijos se habían convertido en el centro de sus vidas. A finales de 2007, encontraron una casa más grande en Northport, Florida, dentro de una comunidad rural que todavía se encontraba en desarrollo. Rick, el padre de Denise, no estaba demasiado contento con tener a su hija y a sus nietos más lejos, aunque entendía que necesitaban un espacio más cómodo para criar a los niños. El jueves 17 de enero de 2008 comenzó con absoluta normalidad en la nueva casa de la familia Lee. Nathan salió a trabajar mientras Denise permaneció con los niños. Como acostumbraban a mantenerse comunicados durante el día, alrededor de las 11 de la mañana, él llamó para saber cómo estaban. Denise le contó que estaba cortándole el cabello a uno de los pequeños. Durante la conversación, Nathan le sugirió aprovechar el buen clima, apagar el aire acondicionado y abrir las ventanas para ahorrar algo de dinero. Denise respondió que ya lo había hecho. No hubo nada extraño en aquella llamada y Nathan continuó con su jornada laboral mientras ella permanecía en casa con sus hijos. Horas después, cuando terminó de trabajar, Nathan intentó comunicarse nuevamente con su esposa. Esta vez, Denise no contestó. Durante el trayecto de aproximadamente 25 minutos hasta su casa, volvió a marcar una y otra vez. Para cuando llegó, había intentado llamarla cerca de 8 veces sin obtener respuesta. Pasadas las 3 de la tarde, Nathan entró a la vivienda y comenzó a notar cosas que no tenían sentido. El teléfono de Denise estaba allí, al igual que su bolso y sus llaves. Las ventanas estaban cerradas, a pesar de que horas antes ella le había dicho que las había abierto. Pero lo que realmente encendió todas las alarmas estaba en otra habitación. Sus 2 hijos se encontraban solos y juntos dentro de la misma cuna. Nathan sabía que Denise jamás acostumbraba a dejarlos de aquella manera, y mucho menos abandonaría la casa sin ellos. La buscó, pero no encontró ningún rastro de su esposa. Todo indicaba que había desaparecido, dejando atrás prácticamente todo lo que normalmente habría llevado consigo. Aproximadamente a las 3:25 de la tarde, llamó al número de emergencias y reportó la desaparición. Después se comunicó con Rick, su suegro, quien llevaba alrededor de 25 años trabajando en las fuerzas del orden. Rick comprendió inmediatamente la gravedad de la situación y comenzó a movilizarse para conseguir que la desaparición de su hija fuera atendida cuanto antes. Cerca de las 4 de la tarde, los agentes llegaron a la casa de los Lee y comenzaron a revisar la vivienda. No encontraron señales evidentes de entrada forzada ni indicios de que se hubiera producido un robo. Los objetos de valor permanecían en su sitio y tampoco había una explicación inmediata para la ausencia de Denise. Los investigadores comenzaron entonces a hablar con los vecinos. Una de ellos aportó un dato especialmente importante. Alrededor de las 2 de la tarde había observado un Camaro verde oscuro merodeando por la zona. El vehículo dio varias vueltas antes de detenerse frente a la casa de los Lee. Jennifer alcanzó a observar al conductor, un hombre blanco cuyo comportamiento le pareció suficientemente extraño como para fijarse en su rostro. Aproximadamente 10 minutos después, volvió a salir,
y vio cómo el automóvil se alejaba. Con aquella descripción, las autoridades emitieron una alerta sobre el vehículo y el hombre que lo conducía. Mientras los agentes trabajaban alrededor de la vivienda, Rick comenzó a comunicarse con familiares, conocidos y otras personas que pudieran ayudar. Su experiencia policial le permitía comprender la importancia de las primeras horas, por lo que también recurrió a los medios de comunicación para conseguir que la desaparición de su hija tuviera la mayor difusión posible. La noticia comenzó a circular y la búsqueda se extendió más allá del vecindario. Para entonces, las autoridades contaban principalmente con la descripción de Denise y con aquella información proporcionada sobre el Camaro verde visto frente a la casa. Habían transcurrido cerca de 3 horas desde que Nathan llamó cuando ocurrió algo completamente inesperado. A las 6:14 de la tarde, la propia Denise consiguió comunicarse con el sistema de emergencias desde un teléfono que no era el suyo. Era la llamada con la que comenzó esta historia. Los investigadores analizaron la información obtenida durante la llamada. Aunque el teléfono utilizado por Denise era demasiado antiguo para proporcionar una ubicación precisa mediante geolocalización, la línea sí podía conducirlos hasta una persona. Estaba registrada a nombre de Michael Lee King, un hombre de 36 años que vivía a pocos kilómetros de la casa de Denise. Michael se había mudado a Florida años atrás y había trabajado como fontanero, aunque para 2007 atravesaba graves dificultades económicas. Llevaba meses desempleado, enfrentaba la ejecución hipotecaria de su vivienda, y quienes habían tenido contacto con él lo describieron posteriormente como un hombre problemático, con frecuentes conflictos en su entorno. También habían existido episodios inquietantes relacionados con mujeres. Según testimonios recogidos sobre su pasado, Michael había mostrado comportamientos sexuales inapropiados. Uno de los más graves ocurrió cuando presuntamente se exhibió frente a una mujer que estaba amamantando a su bebé, aunque el incidente no fue denunciado entonces ante la policía. Nada indicaba que Michael y Denise hubieran mantenido alguna relación previa. Sin embargo, su teléfono acababa de ser utilizado por una mujer que decía estar secuestrada, y el automóvil relacionado con su desaparición coincidía con el Camaro verde observado frente a la casa de los Lee. Con Michael identificado, los investigadores pudieron comprender mejor la llamada de Denise. Durante aquellos minutos, ella había conseguido utilizar el teléfono de su captor y mantener una conversación encubierta, aportando datos mientras intentaba que él creyera que sus palabras estaban dirigidas hacia él. En un momento, Michael descubrió lo que ocurría, le arrebató el teléfono y la comunicación terminó. Durante el intercambio, también se escuchó una referencia a Harold, uno de sus primos. Ese nombre adquiriría importancia casi inmediatamente, porque Michael había estado en su casa esa misma tarde. Alrededor de las 6 de la tarde, Michael llegó a la vivienda de su primo Harold y le pidió prestados varios objetos: una pala, un recipiente con gasolina y una linterna. Su presencia allí llamó todavía más la atención por lo que ocurrió junto al Camaro. Una joven de la familia observó a una mujer salir del automóvil e intentar alejarse. Michael fue tras ella, la sujetó y la obligó a regresar al vehículo. Cuando Harold preguntó qué sucedía, aseguró que simplemente se trataba de un problema entre él y su pareja. Poco después, la policía recibió una llamada alertando sobre aquella situación y proporcionando la dirección de la vivienda. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, otra conductora se encontraba detenida en un semáforo cuando escuchó gritos provenientes de un automóvil cercano. Al principio creyó que se trataba de un niño, hasta que observó una mano aparecer desde la parte trasera del vehículo y golpear desesperadamente una de las ventanillas. La mujer identificó al mismo vehículo y decidió seguirlo mientras hablaba con las autoridades. Intentó acercarse lo suficiente para observar la matrícula, pero el conductor comenzó a realizar maniobras para perderla y finalmente giró bruscamente, consiguiendo escapar de su vista. Durante el seguimiento, la mujer cruzó del condado de Sarasota al de Charlotte, por lo que su llamada fue transferida a otro centro de emergencias. Ese cambio de jurisdicción se convirtió en un serio problema. La información que ella estaba proporcionando no fue relacionada correctamente con la búsqueda que ya estaba en marcha. De esta manera, un testimonio que podía aportar la ubicación y dirección de desplazamiento del vehículo quedó aislado de las demás pistas. La falta de coordinación entre los centros de emergencia provocó que quienes recibieron aquella llamada no comprendieran la gravedad de lo que acababa de presenciar. Al día siguiente, cuando la informante vio a Michael en las noticias,
reconoció inmediatamente al conductor y volvió a comunicarse con las autoridades. Para entonces, las circunstancias del caso ya habían cambiado por completo. La noche del 17 de enero, la búsqueda del Camaro verde continuaba. Finalmente, alrededor de las 9:16, un agente localizó un vehículo que coincidía con la descripción y ordenó detenerse al conductor. Era Michael King. El policía tuvo que exigirle varias veces que saliera del automóvil. Cuando finalmente obedeció, Michael estaba mojado de la cintura hacia abajo y sus zapatos tenían barro. En uno de sus bolsillos llevaba un teléfono celular al que le faltaba la batería. Dentro del Camaro encontraron otros elementos inquietantes, una pala cubierta de lodo y un recipiente con gasolina. Michael quedó detenido mientras los investigadores comenzaban a inspeccionar cuidadosamente el automóvil. Denise no estaba allí. Los peritos procesaron el Camaro buscando cualquier evidencia que demostrara que Denise había estado en su interior. Los resultados fueron contundentes. Encontraron rastros de sangre, cabellos arrancados de raíz y otras evidencias vinculadas directamente con la joven desaparecida. Pero entre todo lo recuperado apareció un objeto especialmente reconocible: el pequeño anillo con un corazón que Nathan le había regalado a Denise durante aquel primer día de San Valentín. La misma joya que ella había conservado durante años estaba ahora dentro del vehículo de Michael. Las evidencias físicas colocaban a Denise en aquel Camaro. Mientras los investigadores intentaban determinar dónde se encontraba, Michael fue llevado a interrogatorio para explicar por qué el automóvil de un completo desconocido contenía tantos rastros de ella. Frente a los investigadores, Michael intentó explicar por qué Denise había estado dentro de su automóvil. Aseguró que ambos mantenían una relación consensuada y que aquel día habían sido sorprendidos por varios hombres enmascarados y armados, quienes supuestamente los habían retenido contra su voluntad. Su versión chocaba con lo que ya tenían los investigadores. Además, el estado en que fue detenido, la pala embarrada y las evidencias encontradas dentro del vehículo aumentaban las sospechas. Mientras Michael insistía en aquella historia, la prioridad seguía siendo encontrar a Denise. Durante las horas siguientes continuó el operativo en diferentes puntos de la zona. La familia de Denise todavía esperaba recibir noticias que permitieran encontrarla con vida. Pero el 19 de enero de 2008, 2 días después de su desaparición, llegó la respuesta que nadie quería escuchar. El cuerpo de Denise fue localizado dentro de una tumba poco profunda en una zona apartada. Estaba sin ropa y había sido parcialmente cubierto con tierra. Cerca del lugar también fueron recuperadas prendas que pertenecían a la joven. La búsqueda, que había comenzado cuando Nathan encontró a sus 2 hijos solos dentro de la casa, terminaba de la peor manera. Denise tenía apenas 21 años y dejaba atrás a su esposo y a sus 2 pequeños. La autopsia determinó que Denise había sido víctima de una agresión sexual y que murió por un disparo en la cabeza. Las pruebas forenses también encontraron semen de Michael en la ropa interior recuperada cerca del cuerpo, sumando otra evidencia directa en su contra. La reconstrucción presentada posteriormente por la fiscalía sostuvo que Michael había recorrido el vecindario hasta fijarse en Denise dentro de su vivienda. Después la obligó a abandonar la casa bajo amenaza y comenzó el recorrido durante el cual ella intentó escapar y consiguió realizar aquella llamada. Las pruebas reunidas en el Camaro, el lugar donde fue encontrado el cuerpo, las comunicaciones con emergencias y los testimonios de quienes vieron a Denise durante aquellas horas permitieron a los investigadores reconstruir buena parte de lo ocurrido desde que desapareció de su casa. El 23 de enero de 2008, familiares, amigos y habitantes de la comunidad se reunieron para despedir a Denise. Su funeral tuvo una enorme asistencia y estuvo acompañado por una procesión en la que participaron numerosos miembros de las fuerzas del orden, muchos de ellos compañeros de su padre. Policías y bomberos rindieron homenaje durante el recorrido, mientras otras personas se detenían al paso del cortejo. Denise, que apenas unos días antes estaba en casa cuidando a sus 2 hijos, era despedida por una comunidad profundamente impactada por lo ocurrido. Para Nathan comenzaba una realidad completamente diferente. Además de enfrentar la muerte de su esposa, tendría que continuar criando a los 2 pequeños mientras el hombre acusado de secuestrarla y asesinarla esperaba ser llevado ante la justicia. El juicio contra Michael King comenzó en agosto de 2009. La fiscalía presentó una extensa cadena de evidencias: los rastros encontrados dentro del Camaro,
el material biológico, los objetos recuperados, las llamadas y los testimonios de quienes habían visto el vehículo y a Denise durante aquellas horas. La defensa intentó cuestionar la interpretación de algunas pruebas y presentó argumentos relacionados con las capacidades intelectuales y los antecedentes personales de Michael. También buscó sembrar dudas sobre determinados aspectos de la reconstrucción del crimen, pero había una evidencia difícil de separar del resto: la propia voz de Denise. Su llamada había dejado registrado que estaba retenida contra su voluntad por un desconocido, contradiciendo directamente la versión de Michael sobre una supuesta relación consensuada. El 28 de agosto de 2009, después de poco más de 2 horas de deliberación, el jurado alcanzó un veredicto. Michael King fue declarado culpable de asesinato en primer grado, secuestro con intención de cometer un delito grave y agresión sexual. Días después, comenzó la fase correspondiente a la pena. El 4 de septiembre, el jurado recomendó por unanimidad, con una votación de 12-0, que Michael recibiera la pena de muerte. Durante los años siguientes, Michael presentó diferentes recursos para intentar revertir su condena y su sentencia. El caso continuó recorriendo los tribunales mientras la familia de Denise concentraba también sus esfuerzos en otra batalla relacionada con lo ocurrido aquella tarde: las fallas en el sistema de emergencias. Mientras Michael enfrentaba el proceso judicial, la familia de Denise dirigió parte de su lucha hacia las fallas ocurridas durante aquellas horas. El manejo de algunas llamadas y la falta de coordinación entre centros de emergencia habían impedido que información crucial se conectara oportunamente con la búsqueda. La familia llegó a un acuerdo de $1,25 millones relacionado con el manejo de la llamada recibida en Charlotte. Nathan destinó parte del dinero a una vivienda para él y sus hijos y reservó otra parte pensando en el futuro de los pequeños. Pero la batalla de la familia fue mucho más allá de una compensación económica. Florida aprobó en 2008 una legislación conocida como la Ley Denise Amber Lee, relacionada con la capacitación de los operadores de emergencias. La familia continuó impulsando estándares más estrictos y creó la Denise Amber Lee Foundation, dedicada a mejorar la formación de quienes reciben llamadas de emergencia y evitar que errores semejantes vuelvan a repetirse. Michael permaneció condenado a muerte durante más de 16 años, mientras sus recursos judiciales avanzaban por diferentes tribunales. Finalmente, el 13 de febrero de 2026, el gobernador de Florida firmó la orden que fijaba su ejecución. Sus abogados presentaron nuevos recursos para detenerla, pero la Corte Suprema de Florida los rechazó. La defensa también acudió a instancias federales durante los últimos días, sin conseguir que la sentencia fuera suspendida. El 17 de marzo de 2026, Michael King, de 54 años, fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión estatal de Florida. Las autoridades lo declararon muerto a las 6:13 de la tarde, cerrando judicialmente un caso que había comenzado 18 años antes con la desaparición de una joven madre dentro de su propia casa. La tragedia de Denise Amber Lee resulta todavía más dolorosa porque ella nunca dejó de luchar por volver con sus hijos. En medio del miedo, encontró la manera de utilizar el teléfono de su captor, fingió una conversación para no ser descubierta y entregó cada dato que pudo mientras su vida estaba en peligro. Y no fue la única oportunidad. Hubo testigos, un Camaro identificado, gritos escuchados desde otro vehículo y una mujer que incluso siguió aquel automóvil mientras hablaba con emergencias. Denise hizo su parte. Los ciudadanos que intentaron ayudar también hicieron la suya. Pero información que podía ser decisiva quedó atrapada entre errores, fallas de comunicación y distintas jurisdicciones. Por eso este caso no solamente habla de la crueldad de un agresor y de una madre de 21 años que luchó desesperadamente por sobrevivir, también obliga a mirar con dureza a un sistema creado precisamente para responder cuando alguien pide auxilio. Ninguna reforma puede devolverle la vida a Denise, ni los años que sus hijos crecieron sin ella, pero que su nombre terminara impulsando cambios en el sistema de llamadas de emergencia deja una responsabilidad imposible de ignorar. Cuando una persona consigue llamar pidiendo ayuda, escucharla correctamente y actuar a tiempo no puede depender de la suerte. Quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que Denise pudo haber sido encontrada con vida si las llamadas hubieran sido manejadas correctamente?
¿Consideras que la ejecución de Michael King, 18 años después, representó finalmente justicia para Denise y su familia? Te estaré leyendo en los comentarios. Nos encontramos en el próximo caso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.